Desde la creación de la computadora y los sistemas en informática, el ser humano se ha visto con la necesidad de monitorear dichas redes, de supervisar y observar con detenimiento qué sucede dentro de ellas. Desde el siglo pasado se han creado herramientas que ayudan a cumplir con este objetivo. Mas, sin embargo, cada vez que pasaba el tiempo, nuevos problemas y dificultades se tenían dentro de estas redes. Por lo tanto, poco a poco se vio con la necesidad de buscar alguna rama dentro de la informática que combatiera con las vulnerabilidades o las debilidades que tendría los sistemas de informática. Y más específicamente surgió la informática forense, que ayudó y ayuda en el presente a combatir con estas debilidades de los sistemas. De tantas y tantas herramientas que se usan para supervisar y monitorear dichas redes, tenemos una que nos acata en este video: Wireshark, una herramienta que nos ayuda a estudiar en profundidad lo que tiene que ver con los protocolos. Esta fue creada por Gerald Cox al final de los años 90, más específicamente en 1997. Él lo tomó como un proyecto personal para encontrar vulnerabilidades dentro de las redes, pero no lo hizo con el mero propósito de buscar protocolos o vulnerabilidades, mejor dicho, dentro de los protocolos, sino lo hizo con la intención de aprender y comprender mejor los sistemas y los datos que se procesaban dentro de los mismos. Esta herramienta no surgió con el nombre Wireshark en primer momento, sino surgió con el nombre Ethereal. El proyecto fue avanzando cada año. Después de su fundación en 1997, en 1998, con un arduo trabajo y un arduo esfuerzo por resolver problemas dentro del sistema, sobre todo la inclusión de parches y errores frecuentes, la versión 0.2.0 tenía un buen aspecto. Poco tiempo después, Gilbert Ramírez invirtió dentro del proyecto, se unió dentro del proyecto y este contribuyó en la creación de un disertor, esto es un plugin que ayuda a la desempaquetación de los paquetes como principal característica. Esta organización dentro de los paquetes lo buscaba a través de características y funcionalidades dentro de los mismos datos. En ese mismo año, Guy Harry se unió al proyecto 1998. Este se había involucrado en TCP/View, pero salió del proyecto para involucrarse en Ethereal. También a finales de ese año, Richard Shepard se unió al proyecto con la finalidad de implementarlo dentro de sus productos, ya que sus productos eran basados en TCP y IP. Lo consiguió agregando nuevos parches, arreglando otros errores y mostrando nuevas características dentro del programa Ethereal. Como ya había dicho en un principio, el nombre no era Wireshark, era Ethereal. Y Wireshark surgió como cambio, mejor dicho, de Nuevos Aires en el 2006. En el año 2018, a través de una conferencia con el nombre de Sharpfed, se lanzó la versión 1.0. Después de tanto trabajo, aproximadamente 11 años de labor, se consiguió que el programa saliera a la luz en su forma oficial, por lo menos con las características mínimas que los inversores y los desarrolladores necesitaban. Pasaron los años implementando nuevas características, pero la más importante fue la característica visual, que en el 2015 cambió totalmente gracias a su versión 2.0. Como se puede ver, a grosso modo, Wireshark tiene una historia un poco peculiar, ya que su propósito no fue el mero hecho de generar de alguna manera rentabilidad, sino que este fue con el propósito de aprender y de mejorar el conocimiento que se tenía en un primer momento por parte de los primeros inversores, fundadores de la misma. Wireshark hoy en día es bastante popular, producto de que se usa en la ciberseguridad, en la informática forense, para detectar problemas en los paquetes de redes, como ya se había mencionado. Producto de que puede analizar los ficheros dentro de la misma, en la red, en tiempo real, lo vuelve un programa de status quo, podría decirse, para los desarrolladores dentro de la ciberseguridad. Y ahora, entendiéndose en esta introducción respecto a la historia que se puede tener con Wireshark, vamos entonces a ver qué es, sus características, su instalación y otros puntos interesantes que valen la pena resaltar. Pero nuevamente, en esta oportunidad no estoy solo, me encuentro con Roxana Beltrán y Gabriel Pérez, que nos ayudarán a ir poco a poco desempaquetándose, como bien lo hace el programa, estos conceptos que son fundamentales para el entendimiento del software. Ahora vamos
por Roxana Beltrán. Roxana, ¿qué nos puedes comentar acerca de qué es y para qué sirve ese programa, Wireshark? Muy bien. Antes de empezar a hablar qué es Wireshark, me gustaría hablar de un término muy común en la informática forense. Y es sniffer. ¿Qué es un sniffer? Los sniffers, o esnifadores de paquetes en español, son herramientas que sirven para obtener un conjunto de datos transmitidos a través de la red. Esto de entre la capa 2 a la 7 del modelo OSI, que es el modelo de interconexión de sistemas abiertos. Para escuchar el tráfico o para poder verlo, es necesario configuremos una tarjeta de red en modo promiscuo. Y este modo permite que intersectemos todo el tráfico de red, incluso los paquetes de los que no somos destinatarios. Multitud de protocolos de red, o sea, muchísimos protocolos de red, no encriptan los datos. Por lo tanto, es posible ver sin cifrar contraseñas de Telnet, por ejemplo, de POP o FTP. Pero también se pueden ver páginas web visitadas o incluso las conversaciones de Messenger o leer los datos no cifrados, incluyendo usuario y contraseña. Wireshark, conocido antiguamente como Ezreal, es un sniffer por software. Es el analizador de protocolos de red más importante y más utilizado en el mundo, además de que su licencia es gratuita y nos permite ver lo que está sucediendo en nuestra red o en la red a un nivel microscópico, y es el estándar de facto en muchas empresas comerciales y sin fines de lucro, agencias de gobierno e instituciones educativas. ¿Para qué sirve este software? Los problemas que este software es capaz de abarcar o que llega a abordar van desde paquetes caídos, problemas de latencia, hasta actividad maliciosa en nuestra red, por ejemplo, por medio de peticiones HTTP. Permite que analicemos la red como si la viéramos en una placa con un microscopio en un laboratorio, y proporciona herramientas y comandos que filtran y analizan con más detalle el tráfico de red, acercándose a la causa raíz del problema. Los administradores de sistemas y de red lo usan, o por ejemplo en la informática forense, lo usan para identificar dispositivos defectuosos. Están descartando paquetes, problemas de latencia en peticiones causadas por máquinas defectuosas que enrutan el tráfico en cualquier lado del mundo posible, y exfiltraciones de datos, incluso un intento de ataque con malware o de piratería en una organización. De otra cosa que puedo decir de para qué sirve este software es que es una herramienta muy poderosa que requiere un conocimiento sólido de los conceptos, ¿sí? Eso se traduce para las empresas de hoy en día, comprender sobre, o por ejemplo nosotros, entender y comprender sobre protocolos HTTP, la pila de TCP/IP, analizar y comprender los encabezados de los paquetes que se reciben con muchos metadatos a veces complejos, así como el enrutamiento y cómo se enlazan unos a otros, cómo se entrelazan unos a otros, y el reenvío de puertos y de HCP, por ejemplo. Ok, ahora voy a hablar de las ventajas y desventajas de uso de este software. Este sistema o este software, siendo tan grande, robusto como he mencionado y utilizado por muchos, entonces podríamos decir que tiene más ventajas que desventajas, lo que hace que sea tan usado y tan conocido. Cuando mi compañero lo explique más adelante, se darán cuenta o nos daremos cuenta todo lo que se puede llegar a hacer con este software, o una mínima parte al menos. Entre sus ventajas más destacadas puedo decir que tiene soporte detrás de esas analíticas que saca, con mucho personal a cargo de nuevas funciones, parches y solucionando errores que la comunidad detecta. O sea, tienen un soporte bastante activo. Eso incluye su documentación extensa,
no muy laboriosa de leer y aplicar. Aparte también cuenta con una comunidad enorme que ayuda a la mínima de cambio cuando alguien necesita buscar algo muy específico en paquetes de red y disectores. Otra ventaja podría ser que captura también todo tipo de paquetes al analizar la red, o sea, todo tipo, y muestra errores y problemas en niveles por debajo del protocolo HTTP y guarda y restaura los datos capturados en ficheros pickup. Ahora, desventajas, aunque la verdad no tiene mucha importancia, al analizar la red no se pueden modificar datos de los paquetes, solo mediante los ficheros de red, y la interfaz que usa no está mal, pero es poco intuitiva. Muy bien, Roxana, ahora sabiéndose de qué es y para qué sirve, vamos con Gabriel Pérez, que nos estará diciendo las características del programa y su instalación y sus funcionalidades junto con sus herramientas. Principales características de Wireshark. Wireshark es un programa que nos permite hacer un listener de todos los protocolos o pases de protocolos IP, HTTP o diferentes tipos de protocolos de red que se ejecuten en nuestro computador. Wireshark colocará nuestra tarjeta de red, ya sea virtual o protocolo físico, dependiendo de cómo nosotros tengamos configurado nuestro setup. Él utilizará sus protocolos para identificar todo el tráfico de red que pasa mediante nuestra computadora. Esto para realizar diferentes tipos de filtración de data para saber qué cosas van o vienen de nuestra red. Esto principalmente se utiliza al momento de realizar informática forense para realizar diferentes tipos de visualización del tráfico de redes entre computadores de una misma red. Por supuesto que Wireshark no permite hacer un listener de los demás usuarios que están conectados a la misma red wireless o Ethernet a la que nosotros estamos conectados. Posteriormente, Wireshark también nos permite realizar consultas mediante SSH mediante su SLI, el cual es denominado T-Shark. Esta es una de sus principales funciones, las cuales es muy potente y nos permite realizar inspección de diferentes protocolos como el IPsec, PPP, ATM, Bluetooth, USB, Token Rig, Frame Layer, FDDI, entre otros como los más comunes Ethernet o el Wireless IEE 802.01 o 011 o 11. Por supuesto que Wireshark nos permite también, al igual que diversos programas de filtrado de protocolos de red, nos permite el filtrar por paquetes o el filtrado en general de los diversos paquetes que nosotros necesitamos de la red. Por ejemplo, nosotros al momento de necesitar cierta data de cierto protocolo HTTP, nosotros filtraríamos estos datos para evitar trabajo extra de buscarlo en todo el rig de data que nos genere Wireshark al momento de realizar el listening de todos los datos que pasan por nuestra tarjeta de red o protocolos de red. Ya que sabemos las principales características que posee Wireshark, podremos realizar la instalación. La instalación principalmente se realiza mediante los paquetes sudo apt, dependiendo de que nosotros realicemos la instalación en un sistema Debian o Linux. Claramente las distribuciones basadas en Debian son compatibles con los paquetes sudo apt, ya que, ejemplo, las distribuciones Fedora necesitaría el gestor de paquetes Pacman o el gestor de paquetes Snap. Una vez nosotros colocamos el comando sudo apt install Wireshark, la instalación comenzaría, lo que generaría diversos paquetes para descargar posteriormente el bundle general de Wireshark, incluyendo claramente su CLI y diferentes comandos G, el cual inicializan la aplicación y nos permiten ver e iniciar el listado de nuestros protocolos HTTP, los cuales pasan por nuestra tarjeta de red o red Ethernet. Claramente esto es realizado para generar ciberseguridad en diversos sistemas administrativos, ya que Wireshark no permite únicamente capturar todos los datos que entran y salen de la tarjeta de red, sino también podremos ver y ejecutar complejos filtros
para solamente mostrar capturas de datos que nos interesan. Esta es una de las configuraciones casi iniciales que nos permite hacer Wireshark. A partir de su versión 1.50, Wireshark, debido a muchos años del utilizo del WinPCamp en lugar del NPCamp, nos permitiría utilizar este último por el sistema más actualizado que nos permite disponer de todas las mejoras que nos traería este nuevo protocolo del listado de redes o del listado de protocolos HTTP. Con esto comenzaríamos nosotros principalmente a realizar nuestro primer trabajo promiscuo o colocar la tarjeta de red en modo promiscuo para traficar el dato o el tráfico que nos llega y que enviamos mediante estos trabajos posteriores que se realizan bajo Wireshark, ya que Wireshark es un conjunto de librerías y paquetes que funcionan en un GUI total para realizar el listado del tráfico de datos que pasan por nuestro computador. Ahora, al momento de instalarlo en un computador con Windows 10, realizar la captura de tráfico con Wireshark en Windows 10 vendría siendo un pequeño paso de configuración extra, ya que al momento de instalarlo en Linux o en macOS, la configuración sudo apt nos funcionaría, ya que macOS y Linux son compatibles entre sí mediante consolas SSH. Entonces su T-Shark CLI, que es la consola de comando que ejecuta Wireshark, sería compatible tanto en Linux como en macOS, pero en Windows necesitaríamos de ejecutar la instalación mediante exe y posteriormente descubrir o configurar qué tarjeta de red nosotros terminaríamos utilizando para detectar el tráfico de red, ya que estas están separadas por diversos tipos de endpoints y diversos tipos de protocolos, ejemplo como el wireless y el Ethernet. Normalmente las tarjetas de red en laptops comúnmente es una tarjeta de red para el controlador del wireless y el controlador del Ethernet, y claramente esto es todo trabajado o controlado por la misma tarjeta de red, pero Windows lo separa en dos drivers diferentes. Entonces Wireshark no podrá colocar la tarjeta de red en modo monitor, en la instalación de Windows, para ver paquetes de otros clientes inalámbricos, pero ya que en Windows como tal tiene cierta protección que evita que este tipo de cosas sucedan, para no tener filtraciones de datos entre miembros de una misma red. Pero esto nos permitirá obviamente solamente capturar y mostrar la data de paquetes propios que entran y salen mediante la misma red Ethernet o wireless o mediante protocolos HTTP en la nube o en el internet en general. Configuraciones extras que podríamos hacer para una instalación de Windows 10 sería el cerrar todos los programas que generan tráfico de red mientras nosotros estamos utilizando Wireshark, ya que si nosotros queremos realizar una administración o podría decirse un forense o un perito de redes, tendríamos que cerrar todos los programas que consumen red bajo nuestra computadora para descubrir si en dado caso, por ejemplo, si estamos bajo un ataque, podríamos conocer si estamos bajo ese ataque porque las entradas a nuestros servidores o a nuestra IP, el protocolo de red Wireshark lo detectaría constantemente. Por ende, una de las configuraciones que normalmente se recomiendan al momento de instalar Wireshark en Windows 10 sería el cerrar todas las aplicaciones que consuman tráfico de red, y si queremos capturar cierto tráfico de red generaríamos un bundle recomendable para esperar ese true o esa variable booleana en verdadero, que iniciaría nuestro listener de diferentes tráfico de datos que vendrían de ese endpoint en la nube o en el tráfico de red Ethernet. Tendremos que también asegurarnos que el firewall de Windows estaría bien configurado, ya que a veces esto tiene conflicto con las IPs y DNS que nosotros tendríamos configurados en nuestra tarjeta de red o red Ethernet. ¿Cómo se vería el tráfico de redes en nuestro programa? Principalmente en esta captura de tráfico de redes podríamos ver el tráfico de diferentes protocolos, tanto el tráfico del protocolo de Snapping Tree o Snapping Tree Protocol de red,
También podríamos ver el tráfico TCP, el tráfico TSL2 versión 1.2, el diferente tráfico de aplicaciones que vendrían abiertas mediante una IP. Tal y como podemos ver en Wireshark, vamos a poder capturar diferentes tipos de datos separados por cada fila. También estaría separada por diferentes campos en diferentes columnas, como por ejemplo sería el origen, el destino y el protocolo bajo el que está basado este tráfico de red. Entonces, mediante esos tipos de datos podemos filtrar la data para saber de dónde viene, hacia dónde va y finalmente el protocolo de red que está dirigido este tráfico. Wireshark también nos mostraría diferentes puertos de origen, los cuales nos convienen mucho, ya que podemos ver la información del tráfico de origen más clara. Claro, obviamente si el momento de realizar el tráfico o de donde viene el tráfico tendría una VPN que lo protegiera o algún tipo de protocolo DNS que evitara que se viera su IP totalmente, no podríamos ver el enrutamiento o la ruta principal de donde viene este tipo de tráfico. Pero Wireshark nos permite pues ver eso, que es el tráfico de red y todo lo que vendría siendo el protocolo TCP o el protocolo de RTS para la conexión que se ha habido de reenviar desde un servidor hacia nuestro computador o desde otra computadora hacia nuestro computador. Principalmente esto se realiza para saber desde dónde viene el tráfico de red en caso de, por ejemplo, estar bajo ataque o necesitar saber qué tanto se gasta en red o cuánto es el tráfico que se realiza desde una computadora para conocer administrativamente cuánto sería por ejemplo el nivel o la abundancia de gigas de datos que pasan por esta computadora, el tamaño de la data que pasa mensualmente por esta computadora, como similarmente lo haría por ejemplo los sistemas más nuevos de Windows 10 o Android en sus versiones que ya traen las estadísticas de red que nos permiten saber cuántos datos hemos gastado durante el mes. Wireshark, entre otras funcionalidades, también tiene el detectar cambios en la DNS abruptamente. Por ejemplo, si en dado caso de que una IP o un puerto sea igual al anterior pero la DNS haya cambiado, esto podría significar que el puerto o el servidor el cual estamos haciendo el echo request podría tener una VPN que lo protege mediante DNS. Esto podría ser una de estas funcionalidades. Por ejemplo, podríamos hacer un echo reply para regresar la petición y ver si el servidor rebota nuestra petición o si nos da un request failed, lo que daría que nuestro servidor o que Wireshark nos mostrara cuál sería el dato que falló, nos mostrara en la columna en que falló y el dato claramente en rojo, en un color resaltante para verlo. Pero Wireshark tiene diversas protecciones para detectar ciertos cambios abruptos en la data y que no sea más sencillo el conocer este tipo de variaciones durante las diferentes etapas de la visualización del tráfico de red. En conclusión, para fines prácticos, Wireshark es una muy buena herramienta para realizar administración y análisis de redes. Claramente el tráfico de redes es algo que la mayoría de empresas durante el mundo en administración e informática forense es lo que más les interesa para evitar que se le estén filtrando diferentes ataques o que estén sacando data de sus servidores sin ellos saberlo. Wireshark es una herramienta que nos permite saber de dónde viene toda la data y hacia dónde va toda la data, los puertos, las DNS, los diferentes tipos de servicios y protocolos STTP y HTTP y diferentes cosas que pasarían dentro de un servidor y una computadora dentro de su tráfico de red. Claramente esta herramienta no está dirigida a todo público, pero con una interfaz bastante intuitiva y con un CLI bastante potente, esto hace que esta herramienta sea muy eficaz en su actuar, lo que la haga bastante preferida en diversas ramas de la informática forense y por obvias razones una favorita de muchos peritos forenses. En conclusión, Wireshark es una herramienta muy completa, muy eficaz y que nos ayudaría tranquilamente en nuestra labor de análisis de tráfico de redes. Bien, ahora que Gabriel Pérez dio su explicación, dio con detenimiento su instalación, sus características principales y dio su conclusión,
que es bastante interesante agregando a esto, siendo que el programa se usa en ciberseguridad, se tiene que tener en cuenta que quizás no todos los medios ni todo el personal esté capacitado, se requiere un estudio del mismo, ya que Wireshark es un software que tiene bastantes características que no se pueden resumir en pocos minutos, sino al contrario, se tiene que explicar con bastantes clases cursos que serían interesantes dentro del programa. Existe bastante documentación del mismo, es bueno aclararlo para saber más información acerca de este. Y por otra parte, el programa tiene foros bastante frecuentes para preguntar o asesorarse dentro del mismo, ¿no? Referente también a lo que había mencionado de la documentación. Así que, sin nada más que decir, gracias a Roxana Beltrán y Gabriel Pérez que nos estuvieron acompañando, este servidor, Brian Alvarado, y será hasta una nueva oportunidad. Adiós.